El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. Desenrollándolo, encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. El apóstol San Juan continúa con su discurso de Dios es amor en la lectura que la Iglesia nos propone para hoy, y nos sigue insistiendo: nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero. Recuerden que hace 3 días les decía que ese era uno de los 2 argumentos contundentes por los que el apóstol decía que Dios era puro amor. Por lo que el apóstol nos insiste que Dios es completamente amor. Y es que nosotros no lo amamos primero. Él nos amó primero y desbordó su amor en nuestra pobre humanidad. Y por eso nosotros somos capaces de optar por Él, de buscarlo, de amarlo, de glorificarlo. Y por eso nosotros somos capaces de hacer alguna pequeña obra buena, por el amor tan grande y tan especial que Dios ha derramado en nosotros, que así sea un poquito nos sobrepasa. Nuestra humanidad se queda súper pequeña para una gotica del amor de Dios, y por eso nos desborda. Es uno de los 2 argumentos que el apóstol nos da para que encontremos todo el amor en Dios, que es amor. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y podemos recordar acá también, queridos hermanos, que todos somos a imagen y semejanza de Dios. Yo tengo que ver en el otro a Dios, y por eso tengo que amar. Queridos hermanos, si yo no alcanzo a ver en la persona que más me incomoda durante el día la presencia, la gracia, la misericordia y el amor de Dios, yo estoy en el lugar equivocado. Es porque todavía no he podido vivir una experiencia personal con el resucitado. Todavía no he podido experimentar su amor en mi vida. O estoy contristando
el Espíritu Santo de Dios, que no lo dejo que aflore toda la verdad de Dios que ha depositado en mí. Queridos hermanos, hay que dejar que el Espíritu Santo fluya, como lo hace el Señor Jesús en la sinagoga al momento de leer el rollo del Evangelio, del texto bíblico. En aquel tiempo Jesús volvió a la Galilea con la fuerza del Espíritu, con la fuerza del Espíritu. El Señor Jesús dejó que el Espíritu Santo lo llevara a un lado y lo llevara al otro. Y nosotros inmediatamente, queridos hermanos, queremos poner de presente nuestra humanidad, queremos ser lo que nosotros queremos, lo que creemos que está bien hecho, y no dejamos al Espíritu Santo movernos a un lado y al otro, sabiendo que es la sabiduría infinita de Dios. Por eso, queridos hermanos, es que muchas veces nuestra vida no fluye, no florece, no da frutos. Por eso es que muchas veces nuestra vida no es luz. No alumbramos a nadie, queridos hermanos, porque oprimimos al Espíritu Santo. ¿Cómo se oprime al Espíritu Santo? Con el pecado, con el no querer cumplir los preceptos de Dios, con no vivir una vida sacramental, con no vivir una vida en estado de gracia. Viviendo una vida en estado de gracia, no querer la celebración de Eucaristía, para escuchar su palabra que es la luz, y para escuchar y celebrar la Santa Eucaristía, comer su cuerpo y beber su sangre. Queridos hermanos, y luego, Señor, el rollo de la ley, y es todo el programa de Jesús en este mundo. Es todo el programa, todo lo que Él había pretendido realizar, todo lo que Él deseaba realizar, que 800 años atrás el profeta Isaías había pronosticado. Y es: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es indiscutible. Él es el Hijo de Dios, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Ese es el programa, Jesús. A eso vino, a mostrarnos el reino de los cielos, evangelizando a los pobres, dando la libertad a los cautivos, devolviendo la vista a los ciegos, el oído a los sordos, el poder caminar a los paralíticos, sanar a los enfermos y acompañar a las viudas, a los pobres y a los más necesitados. Ese es el programa del Señor Jesús. A eso fue que Él vino. Por eso utiliza el texto bíblico con las palabras del Señor Jesús. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Pero, queridos hermanos, y hoy nosotros tenemos que decir que hoy esta palabra se cumple también en tu vida y en mi vida, porque el Señor Jesús la ha actualizado y la actualizará siempre. Cada vez que nosotros escuchemos el texto bíblico de su palabra, queda completamente actualizado y lo podemos escuchar y lo podemos leer N cantidad de veces,
y siempre nos dará un mensaje nuevo, vigente y actualizado para nuestra vida. Por eso, queridos hermanos, es que el mejor libro, vea, usted no lea nada más en su vida, nada más. Pero si logra profundizar en las Sagradas Escrituras, queridos hermanos, ya tendremos los elementos suficientes para buscar la salvación. Puede que no te leas ningún libro de física, ni de química, ni de matemática, ni de biología. Puede que no, queridos hermanos, que no es malo leerlos, que no es malo estudiarlos y profundizar. Primero que tienes que hacer es profundizar en el texto bíblico que te muestre y te dice cuál es el camino a la santidad para llegar al encuentro con el Señor Jesús. Yo creo, queridos hermanos, hoy se vuelve a cumplir el texto bíblico en cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros qué tal queremos mover el Santo de Dios para que este texto muy fruto de mucha luz alumbre a muchísimas personas y nos dé la fortaleza para continuar caminando hacia el encuentro con el Señor Jesús. Que el apóstol San Juan nos siga recordando que Dios es amor y que sus dos más grandes manifestaciones es que Él nos amó primero y luego que nos dio a su único Hijo como salvación. Y el texto bíblico del Evangelio que nos recuerde que y siempre se actualiza y se la palabra de Dios en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad parroquial, en la vida apostólico, en la vida del hogar. Siempre, queridos hermanos, obviamente, deja que el Espíritu Santo de Dios te lleve como el Señor Jesús, que no tuvo reparos, dejarse mover por el Espíritu Santo para que veamos, queridos hermanos, maravillas, milagros portentosos, gracia, amor y bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.